¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo estás, Hola, qué Julián? gusto verte. Gusto Buen día a también. todos. Bueno, bienvenidos Bien. a un nuevo desayuno de defensa de foro de competencia y el último del año. Y hoy tenemos el honor de tenerlo al profesor Jesner Oliveira, que es socio de Go Asociados y a la vez profesor del Instituto de Vargas y fue presidente del CADE en 2 veces, con lo cual él va a hablar sobre un tema muy interesante, por el cual escribió un paper recientemente, un capítulo de un libro, que es sobre el tema de competencia y regulación. Así que sin más, Jesner, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación, Julián. Es un gran placer. Julián Peña, un gran profesional, amigo, organizador del libro Competition Law en Latinoamérica, con otro gran profesional, abogado Marcelo Cagliari. El espacio ofrecido por el Foro Competencia es muy importante para el desarrollo de la discusión sobre competencia en toda Latinoamérica. Así que es un honor poder hablar un poco para un público tan calificado, rever mi amigo Paulo Bournier y otros amigos aquí presentes. Para comenzar la discusión de hoy, voy a compartir una presentación corta, por supuesto, con informaciones relevantes acerca de la relación entre competencia y regulación. Estoy con Gabriel Poveda, que trabaja con nosotros en Go Asociados, Lucas Saqueto, también un asociado de Go Asociados, y preparamos juntos esta corta presentación. Aquí tenemos un resumen de nuestra contribución para la segunda edición del excelente libro Competition Law en Latinoamérica, organizado, como he dicho, por Julián Peña y Marcelo Cagliari. Primero, el rol de las agencias de fomento a la competencia y de las agencias reguladoras depende del grado de competitividad del mercado. Según más competitivo sea, menos esas agencias deberán actuar. Si el mercado necesita actuación de esas agencias, es necesario que se haga una distribución de 3 responsabilidades fundamentales: la regulación técnica, la regulación económica y la legislación de competencia. Hay 4 maneras de dividir tales responsabilidades, por lo menos 4 maneras de dividir tales responsabilidades entre agencias de competencia y agencias de regulación, cada cual con sus idiosincrasias. En las últimas décadas, las agencias antitrust en Latinoamérica se fortalecieron. Esta es nuestra impresión. Me gustaría mucho oír de los amigos de otros países, de Paulo, una visión más global, pero creo que es posible decir que hubo un fortalecimiento de la competencia, aunque no en el grado que sería necesario, pero un fortalecimiento. En la actualidad, la agencia de cada país puede actuar en la defensa de la competencia a través de muchas herramientas. Como se puede ver, hay distintas herramientas más desarrolladas en unos países, menos desarrolladas en otros. En especial, se ve que las herramientas para investigar carteles, controlar fusiones y juzgar abusos de posición dominante están presentes en casi toda Latinoamérica. Aunque la jurisprudencia muchas veces
aún no esté desarrollada, especialmente em alguns países é possível perceber que a jurisprudência para abusos de posição dominante não está desarrollada todavía. Pero la herramienta sí existe, pero no hay numerosos casos y tal vez sea una área de atención para enfatizar esta herramienta. Y también afectando los sectores regulados. Hablemos de la relación entre las agencias, ¿no? de competencia y de regulación. Otra manera de desarrollar la defensa de la competencia es a través de acuerdos entre agencias reguladoras y de competencia, para evitar una sobreposición de responsabilidades y fortalecer las actividades pro-competitivas. Creo que es posible decir que en Latinoamérica, como en muchos otros países, hace falta más coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales, ¿no? Muchas veces hay mucha sobreposición, una burocracia enorme, y esto es un gran custo de transacción y no ayuda al mercado, por el contrario, es un obstáculo al mercado. El CADE, que cumple 60 años este año, a lo largo de su historia trató de ajustar el funcionamiento del mercado en Brasil a través de la competencia, y para eso CADE pasó por muchos cambios en su operación, y con destaque para la legislación de 2011. En los últimos años, el CADE hizo diversos acuerdos con importantes instituciones y agencias reguladoras brasileñas, como en el transporte acuático, ANTAC, protección de datos, ANPD, y telecomunicaciones, Anatel. Solamente 3 ejemplos interesantes de acuerdos, y creo que sería interesante pensar sobre cuáles son las mejores prácticas de acuerdos entre las agencias de competencia y agencias de regulación. Creo que son acuerdos muy útiles para disminuir el costo de transacción burocrática y para evitar y para permitir la coordinación entre las agencias y garantizar la competencia en los sectores regulados, especialmente de infraestructura. El acuerdo define que las agencias deben avanzar en intercambio de informaciones, estudios conjuntos y organización de conferencias, webinarios, etc. El objetivo fue garantizar mayor armonización y consistencia de procedimientos y de la edición de normas y reglas de interés común. Muchas veces, la eliminación de reglas que no sirven para nada, solamente para aumentar el costo de transacción. Todos los casos que están relacionados con instituciones financieras deberán tener el respaldo de las 2 agencias. El acuerdo entre CADE, por ejemplo, y Banco Central ha obtenido resultados positivos en los últimos años. Y es interesante, quería compartir aquí una experiencia de Brasil, que el Banco Central tiene un rol de promover la competencia e incluso una agenda muy interesante de Open Banking, en Open Finance,
que ayuda a aumentar la competencia en los mercados financieros. Esses programas de Open Banking, Open Finance, são exemplos de medidas no sistema financeiro que afetam diretamente a competência e os consumidores. Há espaço maior, por exemplo, para fintechs que havia no passado. O acordo entre as agências prevê a realização de reuniões periódicas de maneira a discutir este e outros temas de comum interesse. E para finalizar, Julian, me gostaria mencionar tema que me parece muito importante de interação entre sustentabilidade e competência, porque é tema que será importante para uma possível relação entre as agências de defesa da competência e agências ambientais. Esse tema ha sido objeto de intenso debate nos últimos anos, tanto no CADE quanto em outras agências de competência. Me gostaria muito ouvir de todos a experiência de vários países, a visão da OCDE. Esta interação entre sustentabilidade e competência me parece que é dos temas muito importantes, talvez já discutido no Foro Competência e certamente merece uma atenção muito grande. O objeto de investigação da política da competência sempre foi a análise de eficiência. O objetivo principal deve ser garantizar o melhor funcionamento dos mercados de maneira a asignar eficientemente os recursos escassos da sociedade. Pero o resultado eficiente não significa necessariamente lo que observamos no equilíbrio de mercado, porque há externalidades. O equilíbrio de mercado, tal como lo conhecemos, é equilíbrio sem externalidades. Por lo tanto, garantizar sua obtenção sem considerar aspectos ambientais não é garantizar a maximização do bem-estar. O que quero dizer é que não é necessário apoiar uma posição mais radical como de Lina Khan, de pluralismo econômico, que as agências empiecem a discutir vários aspectos como meio ambiente, mercado de trabalho, etc., para perceber que há a necessidade de uma relação entre a agência de competência e agências reguladoras ambientais. Então, esse é tema que não está no capítulo, Julian, do livro, mas creio que seria muito útil discutir também a interação entre a agência de competência e as agências ambientais. Não creio que as agências de competência devam começar a ter divisões sobre meio ambiente, etc., etc. Não creio que seja isto, mas creio que é necessário entender o tema da sustentabilidade e discutir com as agências como discutimos os assuntos financeiros com o Banco Central, os assuntos de telecomunicações com as agências reguladoras de telecomunicações. Creio que é necessário considerar os aspectos particulares
de las cuestiones ambientales, especialmente porque hay acuerdos entre competidores en el mercado que son fundamentales para la innovación, que por su vez es fundamental para la competencia y para el desarrollo de los países. Entonces, la agencia de competencia no puede ser un obstáculo a la innovación y que es absolutamente necesaria para tratar de las cuestiones de ESG y las cuestiones ambientales. Entonces, creo, Julián, que con esas palabras tenemos una breve descripción del capítulo y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de participar del libro Competition Law en Latinoamérica y especialmente de participar de este foro competencia tan importante para las discusiones sobre competencia en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gessner. Ahora abrimos a debate. Una pregunta con respecto tú has mencionado el tema de la fintech, pero ¿cómo están llevando Brasil el tema de las plataformas digitales y la relación entre Anatel y CADE? Julián, hay un acuerdo entre Anatel y CADE desde la creación de Anatel en los años 90, que hubo una relación estrecha entre la Agencia de Competencia y la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones. Y hay en la ley de Anatel una preocupación con la competencia y para análisis de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, como la que ocurrió hace poco con la adquisición de Oi por las otras tres grandes teles brasileñas. Hay un análisis de Anatel desde un punto de vista de regulación técnica, como hablamos antes, y un análisis de CADE desde un punto de vista de competencia. Hubo consideraciones de Anatel sobre esta adquisición de Oi, que representaba una share de mercado bastante relevante, y hubo consideraciones de CADE, un acuerdo con CADE que determinó una serie de puntos para la aprobación de la adquisición. Entonces, las dos agencias participan del análisis de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, y también se preocupan con con abuso de posición dominante y otros aspectos concorrenciales que pueden ocurrir en el sector de comunicaciones. Gracias. Diego. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la exposición, muy buena. Primero un comentario y después una pregunta. El comentario es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gessner, en el sentido de que no deberían las agencias de defensa de competencia tener alguna sección, algún departamento de derecho ambiental, ni opinar sobre eso. Y lo remarco porque la tentación ha sido bastante, digamos, de querer implementarlas. Y yo entiendo que no siendo un organismo especializado en esos temas, podría ser para generar más ruido que soluciones. Sí entiendo que tiene que haber una combinación o analizar desde las agencias de defensa de la competencia sobre todo las implicancias económicas que pueden tener las cuestiones ambientales, porque también las cuestiones ambientales generan derechos económicos y eso también obviamente que hay que considerarlo en cualquier
casos. Y la pregunta era referida a esto de la relación, o sea, en Argentina la ley es clara que la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene la competencia exclusiva en todos los temas de defensa de la competencia. Inclusive derogó cualquier competencia que pudieran tener los organismos reguladores. No sé si en Brasil es igual, porque esto que comentabas recién me genera alguna duda de cómo es la legislación brasileña. En realidad, cuando hay un tema de competencia, la responsabilidad es de la autoridad de competencia. En caso, pero en todos los casos hay una participación de la agencia reguladora. Durante muchos años, casi 3 décadas, hubo una discusión muy intensa sobre las fusiones y adquisiciones en el sistema financiero. Había una duda y ambigüedad sobre qué agencia era responsable por una fusión entre bancos, por ejemplo. Y finalmente, en 2018, hubo un acto normativo que estableció los roles, los papeles de CADE y Banco Central para analizar las operaciones financieras y finalmente las 2 agencias deben se manifestar para llegar a una conclusión. Y tuvimos algunos casos y en general funcionó bien. Creo que hubo una mejora de análisis y un intercambio fuerte entre CADE y Banco Central desde 2018. Paulo. Gracias, Julián. Hola a todos. Me gustaría solo compartir un comentario. Claro, agradecer a profesor Hesner Oliveira por la presentación. Es un tema muy rico, muy interesante. Es decir que la OCDE, la OCDE, el año pasado he tratado justamente de nuevo de este tema y de un punto de vista que me pareció diferente e interesante, porque a mí me parece que normalmente las autoridades de competencia intentan comprender el fenómeno de la regulación, el impacto que trae en el análisis de casos de una autoridad de competencia. Entonces, la influencia, el impacto de la regulación, o las regulaciones en plural, en la competencia, en los casos de competencia. Y las discusiones del año pasado, reciente, de la OCDE, miró este ángulo, pero también el ángulo inverso, es decir, cómo los casos de las autoridades de competencia en el mundo contribuyen para mejorar o modificar las regulaciones. Entonces, fue interesante, le comparto, si me permite, a Julián, por el chat, el enlace con la nota, el resumen de las discusiones de la OCDE, porque hay estas 2 dimensiones, digamos, estos 2 ángulos. Un ángulo más común, por lo menos de mi parte, como alguien que yo creo que, si no todos, la mayoría de este grupo, de alguien que es sobre el punto de vista de una autoridad de competencia y cómo la regulación impacta el análisis. Pero también este otro lado, cómo los casos y las decisiones de las autoridades de competencia pueden contribuir para cambiar las regulaciones. Me pareció muy interesante algunas experiencias que están destacadas en esta nota de la OCDE. Entonces me gustaría solamente de compartir el comentario, Julián, profesor. Me parece buena idea. Me parece buena idea. Don Felipe. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto verlo a todos. Gracias, Gessner, por tu presentación. Mi pregunta es ¿qué consejos darías tú para mejorar las interacciones entre reguladores sectoriales
y agencias de competencia. Porque, bueno, se dice que la agencia de competencia es una suerte de regulador residual, ¿no? De emergencia, y hay algo en eso, ¿no? Pero hay veces que claramente ambos organismos están buscando cosas que son distintas, ¿no? En mi experiencia como fiscal, era evidente que el regulador eléctrico quería evitar a toda costa, y cuando digo a toda costa, un blackout. El regulador financiero no quería imaginarse la posibilidad de una quiebra de un organismo financiero. Y de nuevo, a toda costa, ¿no? Y obviamente ellos todos quieren el mundo ideal, digamos, del bienestar de los consumidores y de la eficiencia. Yo creo que ese es como un principio también. En el caso chileno es interesante, las agencias de competencia no tienen el monopolio sobre los temas de competencia. Entonces los mismos reguladores sectoriales tienen que tener una obligación también de hacer competitivo su mercado, porque esa es la forma de obtener mayor bienestar. Entonces no se ve que exista otra forma, el resto es captura. Entonces, volviendo a mi pregunta, y en base a tu experiencia en la autoridad, quizás también, ¿no? en esta materia, pero ¿cómo hacemos para que converse mejor el regulador con la agencia de competencia y de alguna forma flexibilicen un poco una mirada de túnel que podrían tener, ¿no es cierto? De manera que la agencia de competencia entienda que el blackout es una complicación del regulador sectorial, ¿no? Pero también el regulador sectorial entienda que el blackout no puede pagarse a cualquier precio y tiene que buscar precios que sean, digamos, lo más parecido al costo marginal, ¿no? Aunque no sea así, digamos, pero lo más parecido. Entonces, ¿qué consejos darías tú que, en base a tu experiencia para poder superar las visiones de túneles y que existan mayores niveles de cooperación? No, muy interesante. Sería exagerado decir que es un consejo, pero tal vez un testigo de mi experiencia. Creo que hay tres cosas muy útiles. Una, la creación de espacios de discusión entre la agencia de competencia y la agencia reguladora. Me parece muy interesante. Hay necesidad de conocer, por ejemplo, el CADE ha hecho muchos cursos de defensa de la competencia para los reguladores y creo que es muy interesante los reguladores educarem también las agencias de competencia sobre los temas tan complejos como en electricidad, telecomunicaciones, etc. Entonces, creo que es muy importante ese espacio de discusión. Segundo punto, creo que es importante una cultura de competencia. Y esto vale para todo el gobierno y toda la sociedad. Una incesante campaña de cultura de la concurrencia, de competencia, para garantizar un mindset diferente en todos los órganos gubernamentales y en la sociedad. Y tercero, creo que una agenda de competencia, una agenda sectorial de competencia. Una cosa muy interesante, por ejemplo, en el sector financiero en Brasil, en general, como usted ha dicho, la agencia reguladora es más conservadora y defiende a los incumbentes, ¿no? Pero interesante que en Brasil el Banco Central tiene una agenda modernizante, una agenda de reformas y pro-competencia. Creo que esto es muy importante, de tener esta agenda en el sector eléctrico, en el sector, por ejemplo, con fuentes off-grid, y en telecomunicaciones, en todos los sectores, tener una agenda pro competencia. Entonces, cultura de la competencia, agenda pro competencia, espacios de discusión, creo que sería muy útil y Foro Competencia es uno de estos espacios, ¿no?
Gracias, Jesner. Ricardo. Hola, Jesner, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la presentación y por poner este tema que es muy interesante. Un poco, Felipe me sacó parte de mi cuestión, con lo cual le agradezco, pero quizá me restó un cachito para discutir. Si bien es muy importante, como dijiste, la difusión de la cultura y de la educación, por así decir, de los órganos de regulación por la Autoridad de Defensa de la Competencia y viceversa, ¿no? Y de la Autoridad de Competencia por los órganos de regulación. También a veces se observa que como la especialidad o la jurisdicción de la Autoridad de Competencia, no sé si es residual, como dijo Felipe, o a veces es especializada, a depender de cómo uno lo mira. A veces como que la Autoridad de Defensa de la Competencia encuentra algunos huecos en la reglamentación y trata de promocionar la libre competencia de alguna forma, contrariando una histórico estructura del sector reglado en cuestión, que podría ser aeropuertos, podrían ser los puertos, podrían ser las telecomunicaciones, lo que fuera, innovando muchas veces lo que no está previsto en la reglamentación. También nos sería interesante tener algunos frenos y contrapesos para que no pase ni la exageración de la reglamentación tratando de cubrir a todo coste, como dijo Felipe, los temas que a ellos son importantes y a veces con eso destruyendo valor en la competencia, pero también en la libre competencia que no sea algo tan absoluto como que para la Autoridad de Defensa de la Competencia interfiera en lo que es la estructura del sector reglamentado, ¿no? Es un poco la pregunta. Ricardo, un gran placer verlo y estoy de acuerdo que hay que tener seguridad jurídica, ¿no? No es posible cambiar la estructura de un mercado solamente porque hay una idea que esto podría aumentar la competencia. Creo que hay que ser parsimonioso, ¿no? Y realmente en la creación de espacios de discusión, creo que es muy importante estudios del mercado, por ejemplo, el mercado de salud, el mercado financiero, telecomunicaciones, para estudiar los impactos de ciertas normas regulatorias sobre el mercado, reflexionar, entender, discutir con los reguladores y solamente cuando hay un consenso, entonces cambiar las normas en esta agenda pró competencia. Creo que no sería irrealista imaginar que las agencias de competencia saben cómo es la mejor manera de organizar los mercados regulados. Creo que hay que tener cuidado, hay que tener mucho estudio antes de hacer una intervención. Estoy completamente de acuerdo. Por el contrario, habría una inseguridad jurídica enorme, ¿no? Gracias. Bernie. Bueno, Gessner, muchas gracias. Muy buena la introducción y los comentarios de todos. Yo quería hacer una contribución más del lado de lo que es la normativa en Argentina. En Argentina tenemos la particularidad de que la Constitución Nacional en la última reforma
estableció un artículo que dice que las autoridades, de manera amplia, tienen que proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión del mercado. Esa disposición, que es importante, digamos, marca claramente que, guste o no a los funcionarios, la Constitución es de claro tinte capitalista y que pone en cabeza de todas las autoridades. Digamos, no solo la autoridad de la Ley de Defensa de la Competencia, sino los reguladores sectoriales, a la justicia, al Congreso, digamos. Y se da algo que en materia de regulación, digamos, el principio es que la regulación, tiene que haber una regulación tendiente a promover la competencia, ¿sí? Cualquier autoridad, entidad de Argentina tiene que regular, cuando regula tiene que promover a la competencia. Obviamente existen situaciones donde no hay competencia y que se va a otro tipo de esquema de regulación, ¿no? En monopolio natural, etc. Por eso esa discusión en Argentina es bastante lineal y bastante clara, en el sentido de que, si bien la Ley de Defensa de la Competencia, la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene una cantidad de funciones, facultades, lo que prima y lo relevante es el principio de coordinación e interacción entre los organismos, el regulador sectorial y el regulador de competencia. Eso parecería que debiera ser un principio bastante claro en Argentina. Obviamente, muchas veces nos involucramos en las discusiones sobre si tiene que prevalecer uno, si tiene que prevalecer el otro. Obviamente cada uno tiene sus facultades, sus funciones, que también tienen que estar delineadas por el Congreso en función de este principio general de que como autoridad tiene que proveer a la defensa de la competencia. Y sí estoy de acuerdo que hay que generar una cultura de esto, digamos, de esta interacción o esta coordinación y de el principio de la competencia como un principio rector, por lo menos en Argentina, un principio rector establecido en la propia Constitución Nacional. Muy interesante. Creo que tal vez haya un equivalente en la legislación brasileña, porque la defensa de la competencia es un principio constitucional, ¿no? Entonces, es algo que uno puede decir, bueno, es un principio constitucional, debería prevalecer sobre todos los normativos. Muchas veces, como usted ha dicho, hay que sopesar, ¿no? Hay que hacer pesos y contrapesos. Entonces, en este caso, que es muy importante cuando hay un espacio previo de discusión, ¿no? Hay un lenguaje común entre las autoridades de defensa de la competencia y las autoridades reguladoras. Y muchas veces no es necesario un lenguaje común, pero un entendimiento común. Uno sabe lo que otro está hablando cuando utiliza determinados conceptos, ¿no? Creo que es esta construcción de espacios de cultura que son fundamentales para que haya una política adecuada. Andrea. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo quería bueno, muchas gracias, Gessner, por tu exposición súper interesante, y quería saber, en el fondo, cómo opera, por ejemplo, en Brasil, este problema, o este desafío más bien, de la coordinación entre las agencias reguladoras sectoriales y la agencia de competencia, cuando al final uno puede tener un problema de overlap entre ambas agencias, o precisamente un problema de underlap, que ninguno se haga cargo muchas veces de algún problema. ¿Cómo se conjuga eso o cómo debiese conjugarse, en tu opinión, cuando además la misma agencia regulatoria está sujeta a la normativa de libre competencia? Creo que eso es algo que, cuando pensamos en coordinación o en colaboración entre agencias, pensando, por ejemplo, fiscalizar actores del mercado, firmas, es mucho más fácil conjugarlo, versus cuando uno mira la coordinación como finalmente algo que no sé si es que hay tantos incentivos, porque de todos modos hay una cierta suerte de supremacía de la autoridad de competencia
dado que la autoridad regulatoria de todos modos está sujeta a la normativa de libre competencia. No sé, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Qué reflexión nos puedes comentar? No, creo que es el problema central entre esta interacción. Por ejemplo, hay casos sobre los puertos en Brasil, casos muy interesantes de competencia, de ciertas normas y precios que son, no son considerados pro-competitivos. Entonces, durante algunos años hubo una visión por la parte de la Agencia de la Competencia que no era la visión de la agencia reguladora. Y también opiniones judiciales que no eran coincidentes ora con la agencia reguladora, ora con la Agencia de la Competencia. Para resolver la cuestión es muy importante esta coordinación. La Autoridad de Defensa de la Competencia tiene en el ámbito administrativo la supremacía, pero no es suficiente, ¿no? Creo que además de tener la supremacía formal, hay que tener la legitimidad de una opinión bien fundada y aceptada por los agentes de mercado, ¿no? Entonces, el acuerdo entre la ANTAC que mencioné antes, Agencia Nacional de Transporte Acuático, y ICADE fue importante para tener una posición y pasar para el mercado una posición consensual. Pero es más fácil describir el proceso que realmente actuar. En la práctica creo que tenemos muchos casos de esa naturaleza. Por ejemplo, en los aeropuertos, con la distribución de los slots, también hay visiones que a veces son distintas entre la autoridad de competencia y la autoridad reguladora. Pero creo que es muy complejo, pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? Un tema muy interesante y solamente la discusión aprofundada puede resolver las cuestiones. Muchas gracias, Gessner. No hay manos levantadas. No sé si hay distintos representantes de otros países que no han levantado la mano. Ahí, Diego, tienes antes de dar la palabra a Diego, dejo picando la invitación hay representantes de distintas autoridades de competencia de la región presentes en la discusión, y sería quizá bueno también escuchar si tienen alguna pregunta o comentario. Mientras tanto, le paso la palabra a Diego. Muchas gracias, Julián. Simple un comentario un poco en relación a lo que dijo Bernie. Obviamente que la Constitución establece que todas las autoridades tienen que propender a la defensa de la competencia, pero también, bueno, las leyes, los derechos constitucionales se regulan, y la ley argentina de última de defensa de la competencia es del año 2018, cuando la reforma constitucional es del 94, y la ley del 2018 mantuvo la exclusividad en temas de defensa de la competencia en la Autoridad de Defensa de la Competencia. Sí exige, como exigía también la ley anterior, que la autoridad regulatoria emita un dictamen para la Autoridad de Defensa de la Competencia, pero inclusive ese dictamen no es vinculante para la Autoridad de Defensa de la Competencia. Y yo creo que esto está bien, básicamente por las siguientes cosas. En un primer lugar, porque como bien lo dijo Gessner, y recuerdo algún otro comentario de casos mexicanos, donde se habla de que los entes regulatorios son conservadores, o muchas veces son captados por los organismos o por las empresas que tienen que regular. Cuando normalmente la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene cierta libertad o lo mira desde otra óptica. Más allá de que también de cómo sean designadas las autoridades en ambos lados, ¿no? En teoría, las autoridades de defensa de la competencia debieran ser más independientes del Poder Ejecutivo que las autoridades de los entes reguladores. Esto dependerá de cada
país de cómo está reglamentado cada cosa, pero en general es así. Y por otro lado, si miramos los incentivos, y uno quisiera pensar en teoría, al ente regulador le conviene, digamos, entre comillas, que haya menos competencia, porque cuanto menos competencia, más puede regular y más poder tiene. Entonces, en ese sentido, es de esperar que quien proponga o quien defienda mejor las cuestiones de defensa de la competencia sea la Autoridad de Defensa de la Competencia, y por eso creo que tendría que tener siempre la última palabra en este sentido. Estoy de acuerdo, pero a veces realmente hay autoridades regulatorias que son que tienen una agenda pro competencia muy interesante, ¿no? En las telecomunicaciones de los Estados Unidos hace 30 años fue muy importante tener una autoridad con una agenda modernizante, ¿no? Y también como el ejemplo de Banco Central en Brasil con una agenda pro-competitiva. Pero en general es verdad que la autoridad de defensa de la competencia es menos capturada por los regulados, ¿no? Rodrigo. Sí, en primera instancia, completamente de acuerdo con todos los comentarios respecto a los avances que se han hecho, en particular en los últimos 15 años. Lo que me llama un poco la atención es que si bien el enforcement ha aumentado, la calidad regulatoria y la calidad resolutiva, siento que, por lo menos en el caso peruano, se ha estancado, particularmente durante los últimos 10 años. Y creo que es problemático porque a medida que el enforcement mejora, finalmente las multas se ponen respecto a probabilidades de detección estimadas de forma dudosa muchas veces o de manera casi discrecional, sin mayor análisis. Y creo que lo problemático es que si es que se está tratando de disuadir conductas en base a supuestos que son de o de baja calidad, finalmente el paquete regulatorio y el mejoramiento del enforcement solo te pueden llevar tan lejos, ¿no? O sea, solo puedes llegar so far hasta que el paquete regulatorio deje de seguir sumando. Y como resultado, siento que la inversión en enforcement se vuelve ineficiente, ¿no? En particular, me parece que Latinoamérica y Estados Unidos, por extensión también, no tanto Europa, Europa se ha modernizado más, tienen paquetes regulatorios que están basados en papers y libros que se escribieron hace 10 a 15 a 20 años, ¿no? Y creo que ha habido una brecha entre lo que se está tratando en propiamente academia y lo que se está haciendo en la aplicación de la norma, que no se ha cerrado. Y me llama la atención, creo que es con quizás complejidades de cálculo y algunas cosas por ahí, pero también por eso mismo creo que la tecnificación de la labor de la autoridad de competencia es importante, ¿no? Y creo que se hizo muy buenos avances respecto a eso en los 2000 a 2010, pero de 2010 a 2020 es un poco como que las cosas se han asentado ya como están. Uhum. Es interesante, Rodrigo, porque en diferentes áreas de la política pública, muchas veces hay una brecha, un gap entre lo que se está produciendo en las universidades, en centros de investigaciones, y lo que está siendo aplicado. Creo que sería muy importante un intento de aproximación de realmente las autoridades de defensa de la competencia trabajarem muy cerca de los centros de investigaciones, de tener una proximidad con las universidades, e incluso algunas becas para la gente de las universidades pasarem un tiempo en las autoridades de defensa de la competencia. Creo que la experiencia de los Estados Unidos es interesante en este sentido, siempre con algunos académicos que participan directamente de la aplicación
y también para las agencias reguladoras sería muy saludable. Creo que en este sentido hay en Brasil la experiencia del Departamento de Economía, de Estudios Económicos en CAD. Es una experiencia interesante porque hay un esfuerzo de tener investigaciones, estudios cuantitativos, estudios econométricos para testar hipóteses y para hacer estudios de mercado, incluso de mercados regulados, de mercados digitales. Creo que esta preocupación con producción intelectual permanente, que para dar una base científica para la aplicación de la regulación y de la defensa de la competencia, creo que es muy importante. Y que incluso da una legitimidad para las autoridades de la defensa de la competencia muy importante en el plano político, ¿no? Porque cuando uno tiene un estudio bien documentado, con evidencias empíricas fuertes, es más fácil debater las cuestiones e incluso tomar decisiones más difíciles, ¿no? Es fácil decir esto, es difícil hacer, pero creo que debemos incentivar esta proximidad con las universidades y los centros de investigaciones. Muchas gracias. Y sí, completamente de acuerdo. De hecho, creo que la autoridad o el modelo de autoridad que ha sabido aplicar esto ha sido principalmente los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales sobre Latinoamérica, en el caso de acá peruano tenemos estudios económicos y la otra revista que se llama Monedas, si no recuerdo. Y en general los métodos de gestión son up to date, ¿no? Son state of the art en la gran mayoría de casos, ¿no? Pero siento que quizás en otras prácticas que eh, existen un poco más en un overlap entre distintas disciplinas, es un poco complicado que una tome la posta de hacer ciertos aportes, siendo que hay una dificultad de tratar de hacer llegar el mensaje a todos, ¿no? Y creo que también, particularmente los economistas, no han hecho un gran esfuerzo por hacerlo quizás acá en el Perú. Pero en otros lados me imagino que sí. En Europa he visto que los paquetes regulatorios son mucho más sofisticados, ¿no? Y se está multando sobre pérdida de eficiencia social y otras cosas que son asuntos un poco más interesantes que el markup a secas, ¿no? Que dicho sea de paso, no es disuasivo, ¿no? Mucho menos hoy en día. Jason, tengo una pregunta adicional. Hace unos años en España buscaban la solución, digamos, tú has mencionado el tema de los acuerdos de cooperación entre las agencias reguladoras y la autoridad de competencia, pero España fue un paso más allá y unificó dentro de una misma agencia a los sectores regulados y a los temas de defensa de la competencia, creando la CNMC. La pregunta es, digamos, ¿eso es una solución posible? ¿Es viable? ¿El resultado es positivo? ¿O se han convertido las peleas interpalacio en peleas intrapalacio? Es muy interesante, Julián. En el pasado yo tenía una posición radical de tener todos los sectores regulados en la misma agencia de defensa de la competencia, con la convicción que sería científicamente sería mucho más eficiente, porque lo que queremos es la competencia. Entonces hay que tener todos los sectores, telecomunicaciones, electricidad y todo dentro de una misma agencia. Creo que el modelo australiano es muy interesante en este sentido, pero creo que en cada caso hay una historia, ¿no?
uma história institucional que uno tiene que respetar. Não creio que seja possível ter uma regla para todos, porque há tantas idiosincrásias, tantas particularidades em cada história institucional, que não seria possível ter uma regra general. Creo que lo importante es lo que decía antes, el espacio de discusión y la proximidad. Es muy importante cuando, por ejemplo, hay un problema en electricidad, que la Agencia de Defensa de la Competencia puede llamar, puede tener una video rápidamente. Es muy importante de tener un diálogo permanente, pero si es una institución o dos o tres, esto depende de la historia institucional de cada país. Claro. Bueno, le doy la última oportunidad a los distintos representantes de agencias que están presentes para hacer un comentario, crítica o pregunta. Y si no levanta la mano, voy a respetarlo y pasamos entonces, Gessner, a que des tus palabras finales. No, quería decir realmente muchas gracias por la oportunidad. Es un privilegio hablar en este foro competencia, que es tiene un valor enorme, y realmente quería hacer una sugerencia de una actividad de foro competencia con la Fundación Getúlio Vargas sobre los temas de interés de foro competencia. Tal vez podemos pensar en una discusión conjunta. Sería un privilegio para nosotros en la Fundación Getúlio Vargas. Muchas gracias, Jess. Sería un lujo. Tomado el guante y bueno, agradecerte en nombre de todos por la generosidad de tu presencia aquí, estar abierto a todas las preguntas que se te han hecho y los comentarios. Y al resto, bueno, invitarlos a que, digamos, ahora descansen un poco del foro competencia. Por los próximos 2 meses no va a haber ningún evento, más allá que uno que creo que empieza en pocos días en Doha, pero que no tiene nada que ver con el foro. Les deseo a todos muy feliz año y nos vemos de vuelta a fin de febrero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego.